Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles abrimos el informativo con la ofensiva que mantiene Israel contra la devastada Gaza. El primer ministro israelí ha dicho que intensificarán los combates, algo que ya ha constatado la ONU, que reporta más de 850 muertos en 4 días y cerca de 1.600 heridos. En total ya son más de 21.000 los muertos en la franja, según las autoridades gazatíes. El conflicto cada día da más señas de extenderse. Los hutíes de Yemen han reivindicado ataques contra Israel y contra diferentes barcos en el Mar Rojo. Estados Unidos ha atacado a grupos proiraníes en Irak y en la India se ha producido una explosión sin víctimas en la embajada israelí. En Ucrania, Rusia ha bombardeado una estación de tren de Jersón. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha celebrado la destrucción del buque ruso en Crimea, mientras que Rusia señala que espera que la toma de Marinka le permita conseguir su principal objetivo, Avdiivka. Por cierto, el Parlamento de Turquía ha dado el visto bueno a la adhesión de Suecia a la OTAN. Este miércoles ha muerto el exministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble, conocido por promover la austeridad durante la crisis de deuda en Europa, y el actor Lee Sung-kyun, famoso por la película oscarizada coreana Parásitos. Pero hay más, como verán en otros titulares del día. Amenaza al comercio, aumento del consumo de combustible y mayores emisiones de CO2 son algunas de las consecuencias de la crisis de seguridad en el Mar Rojo. Europa refuerza las medidas de seguridad durante las fiestas navideñas por el aumento de amenaza terrorista en varios países. Papá Noel lleva un poco de alegría navideña a las tropas ucranianas. Un centro de Kropyvnytsky recogió regalos para los soldados que están en el frente de batalla. Fuertes lluvias y vientos causan inundaciones en varios países europeos, obligando a los habitantes a abandonar sus hogares. Israel asegura haber tomado control casi total del norte de Gaza e intensifica sus ataques en el sur de la franja. Además, los bombardeos en el centro del enclave se han intensificado en los últimos días. Israel promete muchos meses más de guerra, mientras la crisis humanitaria continúa agravándose. Estamos a punto de desmantelar todos los batallones de Hamás en el norte de la franja. La guerra continuará durante muchos meses más. Y trabajaremos con diferentes métodos para que los logros se conserven durante mucho tiempo. Al sur de la franja, personal sanitario de la ONU y de Gaza enterraron en una fosa común unos 80 cuerpos no identificados, devueltos por las tropas israelíes. Los trabajadores describieron un hedor insoportable. No podemos abrir este contenedor mortuorio en un barrio poblado. Estamos coordinando con las autoridades pertinentes para trasladar los cuerpos al cementerio. Posteriormente, el Ministerio de Sanidad palestino y el Ministerio de Justicia documentarán estos casos como evidencia de crímenes de guerra cometidos por el ejército de ocupación israelí. El secretario general de la ONU anunció el martes el nombramiento de la política holandesa Sigrid Kaag como nueva coordinadora de la ayuda humanitaria a Gaza. Estados Unidos realiza ataques de represalia en Irak. El gobierno iraquí confirmó una muerte y 24 heridos en los ataques aéreos estadounidenses contra grupos proiraníes en la madrugada de este martes. En el funeral del fallecido, miembro de las brigadas de Hezbollah, se profirieron gritos contra la presencia de Estados Unidos en Irak. El ataque ha sido una represalia por el lanzamiento de drones y misiles contra bases de Estados Unidos en territorio iraquí, entre ellas la de Erbil, en el Kurdistán, donde 3 militares estadounidenses resultaron heridos por drones. Bagdad ha condenado los ataques realizados por Washington en las provincias de Babilonia y Wasit, en el este iraquí. Estados Unidos bombardeó también una base de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular, ahora integradas en las Fuerzas Armadas Regulares de Irak, en la ciudad de Hilla, a 100 kilómetros de Bagdad. Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron el martes el ataque con misiles a un barco comercial en el Mar Rojo.
En la misma jornada se registró también una explosión junto a un barco al norte del importante puerto yemení de Al-Hudeida. Además, los hutíes atacaron con drones a objetivos militares en el sur de Israel. Los hutíes, a los que respalda Irán, han lanzado varias andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel y buques comerciales en estos 2 últimos meses y medio como respuesta a los ataques israelíes sobre Gaza. La crisis del Mar Rojo no afecta a los consumidores, al menos de momento. La subida de precios provocada por los ataques a los buques mercantes sigue contenida, pero los plazos de embarque aumentan, sobre todo para muebles y coches. Muchas compañías, especialmente de transporte de contenedores, han decidido desviar su ruta fuera del Mar Rojo y pasar por las costas del sur de Sudáfrica, lo que alarga el viaje unos 9.000 kilómetros, añadiendo entre 6 y 14 días al trayecto según el tipo de buque. Esto provocará inevitablemente retrasos y contratiempos y potencialmente precios más altos en el futuro. El Mar Rojo es una ruta comercial clave. Por él pasa el 12% de las mercancías del mundo por valor de más de $1 billón al año. Realmente, los hutíes tienen capacidad para amenazar, porque la salida sur del Mar Rojo, la que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, entre Yemen y Djibouti, tiene una anchura máxima de apenas 32 kilómetros. Los hutíes son un grupo pro-chií que cuenta con el apoyo de Irán. Han entrado en la guerra entre Israel y Hamas en defensa de los palestinos, realizando ataques contra decenas de barcos, y se teme que puedan provocar una escalada del conflicto. Una fuerza especial, liderada por Estados Unidos, ha enviado buques de guerra para restablecer la seguridad en la región. Los hutíes han señalado que continuarán con estos ataques hasta que Israel ponga fin a sus ataques en Gaza. Es un movimiento que recoge toda la profunda rabia causada por la destrucción y las muertes de esta guerra, por la naturaleza de los bombardeos israelíes. Estados Unidos y sus aliados tienen varias opciones. Podrían ser muy agresivos, podrían decidir neutralizar algunas posiciones rebeldes, pero no es tarea fácil alcanzar ciertos objetivos en las colinas de Yemen. Los hutíes han sido capaces de lanzar misiles a Arabia Saudí, alcanzando objetivos vitales, como infraestructuras petrolíferas, así como en los Emiratos Árabes Unidos. Tienen misiles que pueden recorrer más de 1.600 kilómetros. Es muy peligroso. Es una tensión enorme, pero no hacer nada podría ser igual de problemático. Mientras tanto, el aumento del consumo de combustible provocado por viajes más largos de los buques ya está teniendo un impacto en el medio ambiente. El único coste seguro en este momento es el coste medioambiental que tendrá que pagar nuestro planeta. Estamos hablando de un aumento de las emisiones de CO2 de entre un 25 y un 35%. Cantidad nada despreciable si tenemos en cuenta que el sector del transporte marítimo es responsable del 3% de las emisiones mundiales. Es una cifra enorme. Israel cierra su embajada en Nueva Delhi, mientras la principal agencia de seguridad antiterrorista de la India investiga una explosión que tuvo lugar el martes, deflagración que no causó víctimas. La detonación se produjo alrededor de las 5 de la tarde, hora local. El embajador adjunto de Israel en el país, Ohad Nakash Kainar, declaró que todos los trabajadores y diplomáticos de la misión israelí se encontraban a salvo. El gobierno de Israel alertó en un comunicado que la explosión pudo tratarse de un posible ataque terrorista y recomendó a sus ciudadanos en la India extremar las precauciones. Europa refuerza las medidas de seguridad tras el aumento de amenaza terrorista en varios países. Durante el rezo del Ángelus del Papa Francisco en el Vaticano el martes, hubo una gran presencia de las fuerzas de seguridad que temen que se puedan producir ataques yihadistas durante las festividades. También en Austria y Alemania, las autoridades están en alerta máxima durante las celebraciones navideñas, sobre todo en lugares concurridos. Cuando nació Jesucristo, la situación tampoco era muy pacífica. Así que no es nada nuevo. Lo bueno es que nuestra policía es muy vigilante y vigila muy de cerca. Me siento bastante seguro, pero hay que tener cuidado.
En Alemania, Países Bajos y Dinamarca, varias personas fueron detenidas a mediados de diciembre por planificar atentados en Europa. El Parlamento de Turquía da un paso más hacia la ratificación de la entrada de Suecia en la OTAN. La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento turco ha dado el visto bueno a la adhesión del país nórdico tras más de un año de retrasos debido al gobierno turco, que ha acusado a Suecia de ser demasiado indulgente con grupos que Ankara considera como amenazas. El protocolo de adhesión todavía tendrá que ser aprobado en la Asamblea General de Turquía, pero la decisión de la Comisión supone un gran paso hacia la inclusión de Suecia en la alianza militar. Al menos una persona murió y otras 4 resultaron heridas el martes durante un bombardeo ruso que alcanzó una estación de tren en Jersón, en el sur de Ucrania, donde decenas de civiles se preparaban para evacuar. Un ataque ruso a una estación de tren, un tren de evacuación. Todos los servicios están ahora en el lugar. Se está estableciendo el número de muertos y heridos. Había muchos civiles en el lugar. El ejército ucraniano asestó el martes un duro golpe a la flota rusa del Mar Negro al hundir un importante buque de guerra en la anexionada península de Crimea. Ucrania reconoció, por otro lado, la retirada de sus tropas de Marinka. Moscú espera que la toma el lunes de la ciudad, la primera desde Bakhmut en mayo pasado, allane el camino para poder estrechar el cerco sobre Avdiivka. El ejército ucraniano dijo el martes que defenderá Avdiivka tanto como sea posible, pero si eso no es suficiente, protegerá la vida de sus soldados. Las fábricas de drones apenas cubren del 10 al 15% de las necesidades totales del ejército ucraniano. Necesitan más y también más operadores cualificados de vehículos aéreos no tripulados. En Ucrania hay más de 20 centros que enseñan a volar drones. Instructores civiles se centran en técnicas de reconocimiento aéreo militar. Incluso las mujeres mayores vienen a estudiar, diciendo, quiero ayudar al ejército, pero no me contratan. Necesito ser útil, así que decidí aprender reconocimiento aéreo. A ver si así me contratan en las Fuerzas Armadas. La Academia Global de Drones se fundó en Kiev al comienzo de la invasión de Rusia. Su filial en Kharkov se abrió hace 2 meses. El primer curso dura 5 días, de los que 2 están dedicados al aprendizaje de las bases teóricas. Hasta ahora solo se ha impartido gratuitamente el curso básico a militares en Kharkov, pero en el futuro planean abrir un curso sobre control de drones con visión remota. Regalos para los militares. En una guerra sin final a la vista ha sido posible llevar un poco de alegría navideña a las tropas ucranianas. El centro público Crop Hub de Kropyvnytsky recogió regalos para los soldados, artículos de primera necesidad, equipamiento táctico y también presentes destinados a levantar el ánimo. Llevamos regalos de los niños de Kropyvnytsky. Queremos felicitar a nuestros muchachos. Queremos levantar un poco su ánimo. Hemos dejado de contar los viajes porque para nosotros cada viaje es, digamos que se hace con el corazón. En cada viaje ofrecemos un pedazo de nuestra alma y de calor a quienes nos protegen en primera línea del frente. En Ucrania, Papá Noel es Oleg Yeniev, quien hace entregas a los soldados ucranianos desde 2014. Este año lleva sonrisas al este del país y espera que duren hasta la próxima entrega. Cientos de serbios salen a la calle para exigir la liberación de los 38 estudiantes que fueron detenidos durante las protestas el pasado 25 de diciembre. La coalición opositora de Serbia exige la cancelación de las elecciones celebradas el 17 de diciembre por sospechas de fraude electoral. Es la 9ª jornada de protestas después de las elecciones en las que el partido gobernante, liderado por el populista Aleksandar Vučić, ganó con mayoría absoluta. Fuertes lluvias y vientos han causado grandes inundaciones en varios países europeos en Navidad, obligando a sus habitantes a abandonar sus casas durante las festividades.
En Alemania, los residentes de varias regiones se vieron obligados a dejar sus hogares debido a las fuertes lluvias que provocaron el aumento del nivel de agua. La gente tendrá que estar preparada para no poder entrar en sus casas durante 3 días. Solo podrán volver cuando se haya extraído el agua de los sótanos, cuando se haya restablecido la electricidad y cuando funcione la conexión del alcantarillado. En la República Checa, algunas regiones siguen sufriendo inundaciones y las autoridades están en alerta máxima tras las fuertes lluvias que han azotado el país y que han dejado los niveles de agua muy por encima de lo habitual. Las precipitaciones, pero también el deshielo, son responsables de este fenómeno, según las autoridades. En los Países Bajos, los niveles de agua están ya varios metros por encima de lo habitual en algunas zonas debido a las fuertes precipitaciones. Autoridades y voluntarios están monitoreando la situación, que califican como inusual. El político alemán Wolfgang Schäuble murió el martes en su casa a los 81 años. Como ministro del Interior con el canciller alemán Helmut Kohl, negoció con la extinta República Democrática Alemana la reunificación de Alemania. Y en su época como titular de finanzas en el gobierno de Angela Merkel, se dio a conocer más allá de las fronteras alemanas durante la crisis del euro, en la que fue un duro defensor de las políticas de austeridad. En 1990 fue víctima de un atentado en un mitin electoral, tras el que quedó paralítico y en silla de ruedas. El actor Lee Seung-kyun, conocido por su papel en la película Parásitos, ganadora de 4 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película y el de Mejor Director, fue hallado muerto este miércoles. Según la agencia de noticias Yonhap, el intérprete surcoreano de 48 años podría haberse suicidado. Lee Seung-kyun fue encontrado en el interior de un coche en un parque del centro de Seúl. El actor había sido apartado del mundo de la televisión y de proyectos comerciales desde que se supo que estaba siendo investigado por la policía por presunto consumo de drogas. Decenas de actores franceses y otras figuras prominentes de Francia han denunciado el linchamiento de Gérard Depardieu, astro del cine que se enfrenta a una letanía de denuncias por agresión sexual. El prolífico intérprete fue imputado por violación en 2020 y ha sido acusado de acoso y agresión sexual por más de una docena de mujeres. En una carta publicada en el diario francés Le Figaro, se señalaba que Depardieu estaba siendo atacado desafiando la presunción de inocencia de la que se habría beneficiado, como todo el mundo, si no fuera el gigante del cine que es. La verdadera estrella de los días previos a Navidad, el árbol que sirve como adorno para la cena y punto clave para que los niños y familias recojan sus regalos, se acaba convirtiendo en basura acumulada. En las ferias de abetos de Rumanía antes de Navidad los precios podían alcanzar unos 80 euros dependiendo del tamaño y frondosidad del ejemplar. Ahora en Bucarest se pueden encontrar árboles sin vender, abandonados por los comerciantes de los mercados. Ayer vendían abetos a 100 lei, casi 20 euros. Y cuando llegó la noche querían venderlos a 80 lei. Deberían ofrecerlos a 50 lei para venderlos. No piensan comercialmente. Cada vez hay más voces a favor de soluciones responsables y ecológicas para deshacerse del árbol de Navidad sin generar residuos adicionales. Pero en Rumanía aún no es una práctica extendida. Nadie piensa en sostenibilidad. Los comerciantes, tras el primer día navideño, dejan todos los abetos dentro de los mercados y se marchan con el dinero que ganaron antes de ese día. En Rumanía, donde algunos ciudadanos mantienen sus antiguas tradiciones navideñas, los comerciantes todavía esperan vender sus árboles para lo que queda de festividades. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Ya saben que tienen más noticias en todas nuestras plataformas, pero si no quieren perderse nada, ya saben, dadle a la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Y recuerden que sus me gusta nos ayudan a difundir la información. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán la maratón de salsa de la popular Feria de Cali en Colombia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por seguirnos y felices fiestas.